¿Qué tal, amigos? Hay días en los que no queda otra que resignarse, ¿no? Después del momento de consternación, cuando se ha producido esa grave caída de Mikel Landa en la primera etapa del Giro de Italia, llega el punto de la resignación y de tratar de entender lo que es este deporte. Estoy realmente conmocionado, y eso que ya ha pasado un ratito, sin que tengamos nuevas noticias. Landa evacuado al hospital, inmovilizado en una camilla. Al principio parecía que era una cuestión de clavícula, etcétera, pero la verdad es que no se podía prácticamente mover y nos vinieron a la mente inevitablemente los recuerdos y las sensaciones de aquella otra caída aparatosa también muy dura en el Giro de hace 4 años, ¿no? No es un corredor al que la fortuna le haya acompañado, pero es que más allá de eso, lo que subyace es la sensación de que la carrera ha perdido uno de los corredores más representativos, uno de los alicientes más importantes de la misma. Pero en el fondo lo que queda, o al menos lo que a uno le consterna, es el personaje, ¿no? Ciclista que con 35 años hace poco declaraba que cada vez es más duro este deporte, que con 2 niños ya las concentraciones se había concentrado de manera monacal en el Teide para llegar al Giro de Italia en las mejores condiciones posibles. Y en las primeras de cambio se ha ido al suelo y vamos a esperar y a desear hasta que conozcamos, a estas horas todavía no conocemos nada al respecto, el parte médico que nos diga que no es tan grave, lo primero. Y lo segundo, ya curtido en 1000 batallas de este tipo, que recupere la confianza, la motivación para afrontar lo que queda de temporada. Eligió el Giro porque era una prueba en la que él había brillado con luz propia, 2 veces tercero, no lo olvidemos, otra vez cuarto, bien, protagonismo importante siempre, pero le queda el Tour de Francia, le queda la Vuelta Ciclista a España. Vamos a esperar que efectivamente la lesión no le impida al menos continuar la segunda parte de la temporada, aunque yo creo que en estos momentos está primero el personaje, la persona, y luego el ciclista, ¿no? Que nos deja un tanto huérfanos, la verdad, en este Giro de Italia, por lo que él representa, porque el landismo sufre un varapalo tremendo y porque el espectáculo también se resiente, porque es posible que Mikel Landa no estuviera para ganar el Giro de Italia, pero ¿por qué no iba a pelear por posiciones de privilegio? ¿Por qué no iba a pelear por ser gran protagonista? ¿Por qué no podía aprovechar incluso en su condición de líder único del equipo del Sudal, aprovechar el marcaje estrecho al que se van a someter esos dos poderosos equipos, que en este caso son el Red Bull Bora y el UAE, ¿no? Bueno, forma parte del ciclismo. Yo creo que la grandeza del ciclismo está ahí, los personajes también. Los personajes van construyendo su leyenda a base de éxitos, a base de fracasos y a base de accidentes, de pequeños dramas, ojalá que quede solo en eso, que van esculpiendo también la figura, moldeando esa historia, esa leyenda de un ciclista que no va a pasar por el ciclismo profesional de manera anónima, ni muchísimo menos. Quedará siempre en el recuerdo. Ojalá, repito, había renovado por Sudal un año más. Tendría que estar en el Tour de Francia para servir a Renko Evenepoel. Vamos a esperar y, como digo, ahora mismo son momentos de verdadera consternación, ¿no? Porque, insisto en ese detalle, a la hora de la verdad, uno tiene que calibrar todas estas adversidades, todos estos pequeños dramas, porque son los que hacen grande la historia del ciclismo, son los que hacen grandes a los gladiadores, que a menudo les cuestionamos tanto, etcétera, ¿no? Saber tener momentos de gloria y saber recuperarse de las miserias. En resumidas cuentas, capacidad para levantarse es lo único que hay que pedir ahora, porque Landa está curtido en estas batallas y naturalmente que va a salir adelante. Ha ganado Mads Pedersen en la etapa, y si lo miramos desde esa perspectiva diríamos, bueno, normal, primero Mads Pedersen, segundo Wout van Aert, tercero Luis Aular, el venezolano. Sí, es una noticia verdaderamente agradable. Vamos por partes. Lo más significativo es que la jornada se ha resuelto al sprint, que Mads Pedersen es el nuevo líder de la carrera, que Van Aert ha vuelto a ser segundo, otra vez segundo, pero que han llegado poco más de 30 corredores y que la carrera, la primera etapa por territorio albanés, se cobró unas cuantas víctimas. No solo la mayoría de los sprinters que soñaban con vestir de rosa en el primer día de carrera, sino determinados ciclistas, y no hablo ya del caso lamentable de Mikel Landa, como de Jay Vine, que sufrió la caída en ese mismo punto, a 5 kilómetros tan solo de meta. Ha perdido 4 minutos, de corredores a los que pilló el tren
Derek G, que se dejó 1 minuto, Timen Aresman, el segundo líder de Ineos detrás de Bernal, que ha estado muy bien, Bernal siempre en cabeza, por cierto, que también se dejó 1 minuto y medio, e incluso algún otro corredor como Pello Bilbao, que da la sensación de que no ha venido precisamente, se descolgó pronto como mentalizado de que no va a disputar la clasificación del Giro y que buscará el protagonismo y sobre todo la labor de ayuda a Antonio Tiberi, que es el líder del equipo, ¿no? Pero dejando al margen ese impacto inicial que nos ha sobrecogido de alguna manera, que nos ha dejado anestesiados, huérfanos, tristes, la etapa ha sido una etapa fantástica, una etapa que ha venido a confirmar una vez más lo que es el Giro de Italia. A ver, habíamos advertido ya de que las 3 jornadas de Albania no eran trámite ni muchísimo menos. La del domingo todavía va a ser bastante más complicada. Mañana es una crona de la que luego hablaremos, pero lo más significativo ha sido la actitud de los corredores, la actitud de los equipos. La actitud primero del equipo del Visma, Lisa Bike, que empezó a tirar fuerte, no consiguió la fuga, marcó un ritmo muy exigente en el puerto de segunda categoría y terminaría cobrándose la víctima de su propio equipo, Lafcoig. A lo mejor, hay que entenderlo, así lo entiendo yo, no confiaban en él para nada, sabían que iba a haber mucha batalla o presentaban o querían presentar esa batalla en el circuito, en el último circuito al que había que darle 2 vueltas y que tenía un puerto de tercera bastante exigente de 7 kilómetros con algún porcentaje duro. Primero Visma y luego Lidl Trek. En este sentido hay que decir que Lidl viene a la carrera, son un poco hermanos parejos los dos equipos, 2 poderosas formaciones, pero sin un líder incuestionable y con otras alternativas. Sprinters, velocistas, contrarrelojistas. Son 2 equipos muy parejos y los 2 han asumido la responsabilidad. ¿Por qué? Porque vienen a ganar etapas. Y como vienen a ganar etapas, en lugar de contemporizar, han puesto la carrera patas arriba a falta de 60 o 70 kilómetros de meta. Y sobre todo Lidl ha hecho un trabajo descomunal con Hull, con Verona, tirando a muerte, para ir convirtiendo en un interminable rosario de gente, sprinter, velocistas que no podían con el puerto y que se quedaban. El primero fue Coy, pero es que después de Coy fueron llegando Sam Bennett, fue llegando Manier, fue llegando Fretting, Caden Gross, una escabechina verdaderamente era lo que registraba la carrera ya en el primer paso. Cuando vino el segundo, ya no fue solo la escabechina, ya empezaron a perder contacto algunos actores principales y ya empezó a seleccionarse el grupo de manera que llegaron poco más de 30 corredores. Y entre los 30 corredores había muy pocos velocistas puros. Y el duelo que se presume en este tipo de etapas entre Mads Pedersen y Wout van Aert, allí se escenificó de nuevo con la mejor velocidad de Pedersen. Se le ha ganado a Van der Poel también, o sea que es un corredor que por ahí no presenta ninguna duda, sí, con un Van Aert que yo creo que ha dado una muy buena imagen. Otra vez segundo, sí, bueno, vale, ¿y es mejor terminar sexto? No, mejor terminar segundo, demostrar buena condición, apostar para pelear por la victoria de etapa y emitir, yo creo que señales positivas en el sentido de que va a ser un gran protagonista de la carrera. Y el tercero ha sido Ular, y ha sido una sorpresa muy agradable. Ha estado bien todo el equipo, menos Jefferson Cepeda, que también perdió unos segunditos. Entró en un grupo ahí con Dani Martínez, con Fortunato, en el grupo de Derek G. Bueno, a lo mejor Dani Martínez, que es el hombre más relevante, no viene con la mentalidad de Johan Roglic. En ese sentido, tampoco van a estar corriendo todo el día en cabeza. Ya vimos que no iba allá donde estaban Aleotti, donde estaba Hindley, y Dani Martínez no estaba. No sé si es mala señal o no, pero por lo menos ahí lo dejamos, ¿no? Pero, en resumidas cuentas, que llegó un grupo de 30 y estaba Ular, y había pocos velocistas, y Ular no solo entró en la pomada, sino que además se sprintó apretando de lo lindo al propio Van Aert, al propio Pedersen, para terminar haciendo un tercer magnífico puesto que nos invita a soñar con que Venezuela, después de Rujano, ¿verdad?, se pueda llevar una victoria y Movistar sumaría puntos, que son 95 puntos los que se ha llevado hoy Ular con esa tercera plaza, porque, a ver, en el Giro de Italia son 180 puntos para el ganador, en este caso para Mads Pedersen, ¿no? Bueno, pues un montón de sensaciones nos ha dejado la etapa. Muy bonita, muy interesante. Ya hemos visto a corredores especialmente atentos desde el primer día, es decir, con mentalidad de venir a pelear por la clasificación general, especialmente Egan Bernal, Richard Carapaz, Tom Pidcock. Bueno, Pidcock buscaba también la victoria de etapa, ya veremos cuál es su comportamiento.
y en resumidas cuentas nombres propios, como bien se deduce de la clasificación de la misma. Primero Pedersen, segundo Van Aert, tercero Aguilar, cuarto Bussato, velocista de Intermarché, quinto Pidcock, sexto Ulissi, séptimo Carapaz, octavo Pool, noveno Conchi, décimo Piganzoli, después Ciccone, Tiberi, el resto de los grandes favoritos estaban ahí, mirad. Por lo tanto, como no era una etapa más. Viendo la clasificación ya se deduce, insisto, que entraron un poco más de 30 corredores en la línea de meta. Había el famoso Red Bull. Red Bull no da segundos de bonificación, 6, 4 y 2, los tres primeros que pasan en ese punto referencial de la carrera, el kilómetro Red Bull en el que hay bonificaciones. Escogieron corredores que estuvieron en fuga, actores secundarios, con lo cual la clasificación general queda marcada por el final de la etapa, ¿no? Pedersen con Van Aert a 4 segundos, Aguilar a 6 segundos, Bussato a 10 y Pidcock, Ulissi, Carapaz, Pool, Conchi y Piganzoli en el mismo tiempo. Bueno, están los favoritos ahí, pero algunos ya han perdido tiempo, insisto, en el caso de Derek G, de Arensman, de Dani Martínez, de Peyo Bilbao, en fin, de corredores que podían estar más o menos en la pomada, aunque en muchos casos sabemos que vienen con una mentalidad de oficial de gregarios, ¿no? Pero hoy viene una etapa llana, viene una etapa interesante, porque son 13 kilómetros contra el crono, ya hemos hablado de ella, y es una crono que tiene 1,5 kilómetros también ahí a mitad de recorrido de pendiente, un puertecillo, tampoco es que sea nada especialmente relevante, 1,5 kilómetros como al 5%, bueno, una exigencia más para un test cronometrado, en el que duda cabe que la atención va a estar focalizada en los grandes de la clasificación general. A ver, favoritos, pues empezando por Joshua Tarling, ¿no? Puede ganar la etapa, puede ganar Matías Vasek, otro interesante corredor, el checo del Lidl Trek, puede ganar Eduardo Affini, puede ganar Wout van Aert, ¿por qué no? Puede ganar Mattia Cattaneo, no sé, se me ocurren nombres, Luke Plapp, se me ocurren nombres de contrarrelojistas buenos que le pueden sacar provecho a ese test, pero obviamente, como digo, la atención está centrada en ver las diferencias. Puede ganar Roglic, puede ganar Ayuso, pueden ganar corredores de la general que se defienden francamente bien contra el crono, ¿no? Y en ese punto vamos a ver la verdadera trascendencia de la etapa, no tanto en el ganador como en las diferencias que se puedan marcar entre aquellos que, siendo contrarrelojistas significativos, tienen que aprovechar 13 kilómetros exigentes con relación a otros que no se defienden tan bien en la lucha individual. Y también nos va, creo yo, a servir de medida un poco, ¿no? Además de lo que hemos visto hoy, para ver cómo están los otros aspirantes. Cómo está Carapaz, cómo está Bernal, cómo está Pidcock, cómo está Pool, cómo está Ciccone, cómo está la nómina, que no ha variado, salvo en lo concerniente a Landa, de los corredores que van a pelear por la clasificación general, ¿no? Y bueno, pues poco más me atrevo a decir, ¿no? Quería hablar de la Vuelta Femenina también. Ayer con la previa y demás apenas tuvimos tiempo de reflexionar sobre esa magnífica victoria de Demi Vollering. La Vuelta Ciclista a España estoy hablando, la prueba femenina de la Vuelta Ciclista a España, que sabéis que está en curso, que sabéis que termina mañana y que después de la victoria de Demi Vollering en la subida a las lagunas de Neila el viernes, hoy ha ganado Marianne Vos. Siempre gana Marianne Vos en las sprints, en las llegadas más fáciles, y que hay un bonito duelo entre las tres primeras, ¿no? Demi Vollering, que es líder con 45 segundos de ventaja sobre Anna van der Breggen, la que era su directora deportiva, es el gran atractivo de la temporada, la antigua rival de Annemiek van Vleuten, que dejó el ciclismo y que ha vuelto aquí todavía en edad de competir y lo está demostrando, ¿no? Con su victoria parcial el otro día y con ese buen rendimiento en lagunas de Neila. Tercera, 46 segundos, está Marlene Rosser, la corredora del equipo Movistar. En fin, mañana es una bonita y exigente subida en el Principado de Asturias, el Alto de Cotobello. Posiblemente ocurra más de lo mismo, vista la superioridad de Demi Vollering, pero veremos cómo acaba la Vuelta a España femenina, que es el anticipo de una temporada que se promete también interesante. Y nada más, esperando noticias en torno a lo que ocurra. A lo mejor ya sabemos algo cuando estéis viendo este vídeo en torno al estado de salud del hospitalizado Mikel Landa, y esperando que sea solo un accidente y que haya los menos posibles. Aunque, como digo, esto es lo que le da verdadera grandeza a la épica del ciclismo. Pero mejor que en menor cantidad, si es posible. Hasta mañana, amigos. Gracias.